Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal Sentido No Tan Común. Estoy muy entusiasmado porque al fin, después de esperar tanto tiempo, desde el anuncio del libro hasta la llegada a mis manos y de allí realizar la lectura, análisis del mismo y desembocar en este humilde video, pasó un largo trecho. Y es que sabiendo por experiencia a la magnitud de lo que me esperaba por ir siguiendo desde sus inicios, su trayectoria, la calidad y excelencia que imprime en todo lo que piensa, expone y realiza su autor, hoy nos toca reseñar otra gran obra del doctor en filosofía, experto profesional en ciencias políticas y, según la revista Forbes, entre las 100 personalidades más influyentes del mundo actual y por obvias razones, el más grande e influyente defensor en Hispanoamérica y otras latitudes del conservadurismo libertario de derecha, o mejor conocido como Nueva Derecha, el guerrero por excelencia de la batalla cultural en habla hispana, el señor Agustín Laje. Todos los libros del señor Agustín Laje se han convertido en éxito de ventas, desde el libro negro de la Nueva Izquierda, así como mi favorito por su corte académico, La batalla cultural. El polémico, pero no por eso menos cierto, análisis umbilical de la sociedad vertido en Generación Idiota y ahora nuevamente nos trae más de 600 páginas sin desperdicio alguno que con gran histrionismo literario, analítico, objetivo y riguroso en sus fuentes que respaldan la calidad, veracidad argumentativa, pero sin perder en su inmanencia ontológica y teleológica profundidad en el ejercicio filosófico epistemológico que va revistiendo la obra hasta su final. Con todo esto que pienso y mucho más, tenemos hoy aquí en mi canal Globalismo, Ingeniería Social y Control Total en el siglo XXI. Como buen bibliófilo que soy, es decir, amante de los libros, no acostumbro a juzgar un libro por su aspecto, pero algo tengo que decir en los libros del señor Agustín Laje, sobre todo los lanzados por medio de HarperCollins, es que ha cuidado mucho la calidad del diseño, la portada de sus obras, se ven libros en serio, aparte del grosor que a pantalla intimida a cualquiera, no acostumbrado fóbico a la atención, concentración y comprensión lectora, es decir, a la mayoría de la sociedad débil mental y atrofiada neuronalmente por la adicción a las tecnologías, al teléfono, a las redes sociales, cosa que espero que con estas acatarradas que les doy en mis videos a los masoquistas que se paran de vez en cuando por mi canal, la cosa cambie. O sea, mejore por su bien para la mayoría. El libro, tal como en sus anteriores obras, los colores y la calidad de las hojas, como de la impresión, mira aquí tengo el autógrafo de Agustín, la portada, la contraportada, sus solapas, es decir, todos los elementos y detalles son realmente de lujo. Muy vistoso su diseño, neta me encantó cómo se ve y se siente. Por supuesto que los trato con el máximo cuidado, este y todos los que tengo, porque los libros, señoras y señores, son de esas pequeñas cosas materiales, mundanas, pero a la vez semi o cuasi divinas. Por supuesto, cuando es un buen libro, porque también están inundadas en primera línea las mesas y estanterías de tiendas departamentales de literatura basura, como ya denunciaba Schopenhauer desde su tiempo. Pero cuando revisten excelencia, se justifica sobremanera y subliminalmente su razón de existir, que es conservar, desarrollar y permitir el conocimiento, la cultura, la buena cultura, que es lo que nos encanta en este canal. Pues bien, como dice el literato italiano Nuccio Ordine en su hermoso libro La utilidad de lo inútil, que por acá lo tenemos también, el conocimiento es la única riqueza que se puede transmitir sin empobrecerse. Solo el saber, poniendo en cuestión las actuales paradigmas dominantes del beneficio utilitarista, enriquece no solo a quien lo recibe, sino también a quien lo transmite. Por supuesto que en el ejercicio y desarrollo de mis virtudes éticas o morales, así como las dianoéticas o intelectuales, como la bien las clasificó Aristóteles, no podía hacer la presente reseña sin haber terminado en su totalidad el libro. Como bien se lo comenté a Agustín cuando tuve el agrado de conocerlo personalmente en una conferencia organizada por mi amigo Jorge Aguiñaga, que por cierto está dando la batalla cultural desde el Frente Familiar. Al final de este video dejo su canal,
le dije a Laje que confío poco en esos que al tercer día de la salida de tus libros o de cualquier libro ya están haciendo reseñas. Digo, no escribió Laje concentrado 1 año y medio en redactar un libro de más de 600 páginas, vasto y riguroso en información, para que un simple mortal como cualquiera de nosotros al tercer día lo haya leído, comprendido y reseñado en su totalidad. No son papas fritas aventarse un libro así, como se lo dije aquella vez a Agustín cuando nos conocimos, que nos causó pues mucha gracia. Además, que el libro es tan amplio argumentativamente y a su vez tan detallado y minucioso en la rigurosidad de sus temas, que incluso deja poco a la crítica o a la complementariedad personal, y sí podríamos relacionarlo con fenómenos y noticias actuales que intrínsecamente versan con lo que se desarrolla en el libro, pero es irnos de tiempo en este video hasta el infinito y más allá. Así que vamos a apegarnos bastante en dar a entender con argumentos de la misma obra de qué se trata. Aunque, a diferencia de lo que nos recomienda Agustín en la obra, que si la primera parte del libro es muy pesada o quizá tediosa para el lector casual y no relacionado a la profundidad de pensamiento, se salten los 3 primeros capítulos y vaya al grano. Yo considero que saltarnos los primeros 3 capítulos es restarle a la mente y al criterio información las bases sociohistóricas, incluso antropológicas, en la formación del pensamiento político venido de la filosofía política de estos tiempos de cambio paradigmático, como lo fue la Revolución Francesa. Es decir, necesitamos esa base de filosofía de la historia, rememorando a Hegel, para poder entrar a la acción política, comprendiendo su génesis, por lo que, si bien no desdeño el libro del tercer capítulo en adelante, yo me voy a centrar precisamente en los 3 primeros capítulos, en las bases históricas, filosóficas y políticas que construyeron, por decirlo así, el pensamiento o ideología progresista actual. Recordemos que el fin de este ejercicio intelectual, filosófico, sociocultural es dar un acercamiento, unas pinceladas, como digo yo, de información y conocimiento profundo para incentivar la curiosidad. El escepticismo en su buena acepción antigua griega, que es la curiosidad y búsqueda del conocimiento, para que adquieras la obra. En pocas palabras, te culturices, pienses y seas mejor persona, mejor ciudadano, un mejor e inteligente y valiente patriota, tal como lo propone el libro en su parte final. El libro se compone de 7 capítulos que son: 1. La dialéctica del despotismo. 2. La desmesura del totalitarismo. 3. El advenimiento del globalismo. 4. Los actores del globalismo. 5. Foro de Davos o el privilegio de ser un ciudadano global. 6. La Agenda 2030 desenmascarada. Y 7. La hora de los patriotas. A manera de introducción de esta reseña, a grandes rasgos nos dice el autor que en su libro trata el globalismo en 2 acepciones interrelacionadas. Primero, en términos políticos, refiere a la forma de dominio y gobernanza sobre los ciudadanos por parte de organizaciones y regímenes políticos supranacionales. Y, segundo, como una ideología política que busca imponerse hegemónicamente en una subordinación estatal, es decir, del Estado o Estados, refiriéndose a las naciones, a la supeditación a organismos de carácter supranacional, nutrido y lubricado social y culturalmente por ideologías mediáticas progresistas del PAC wokista que deliberadamente permean poco a poco todos los aspectos de la vida, tanto privada como pública del ser humano. Un mene, dirían los alineados deconstruidos globocaráticos. Con esto como base hipotética, Agustín Laje busca explicarnos, de hecho a mi punto de vista lo logra sobremanera, cómo el globalismo busca obligarnos a cedernos a una gobernanza global no representativa. Es decir, como ya lo he dicho en otro de mis videos, que 80 y tantos peludos en la ONU que nadie eligió y que en una representación de la máxima expresión contemporánea de oligarquía de unos pocos privilegiados y que a nadie rinden cuentas, pero que sí pretenden dirigir el destino del planeta. Ojo, que no es un libro nada fácil de sintetizar y explicar,
Y no porque el autor no sea claro en su argumentación, congruencia, elocuencia, precisión con lo que aborda y plasma sus ideas y saberes, sino que la naturaleza compleja del tema que trata, los capítulos y subtemas que se desprenden de él y del marco histórico, sociológico y antropológico que usa como base, es vasto y detallado. Por supuesto, en un buen sentido, claro está. Por lo que trataremos de hacer el mejor esfuerzo para que cumpla el objetivo de ser un aliciente para obtener la obra, adquiera su conocimiento, lo interiorices y ello te obligue desde lo más recóndito de tu ser a actuar en consecuencia y con ello seas o seamos parte de los agentes de cambio para no solo idealizar, sino que con nuestra inteligencia, voluntad, valentía y esfuerzo, es decir, con base en un buen conocimiento cultural fortalecido de buen sentido, objetivo y crítico en nuestras acciones dirigidas al bienestar común, concebir, conservar, defender y pelear para realizar y vivir en los hechos un mundo mejor. Bueno, después de este choro mareador, ahora sí, vayamos con Tokio, Japón, a entrarle sin miedo a este peligroso libro antiglobalizador. Laje nos dice que globalismo, a diferencia de la palabra globalización, esta última hace referencia a aspectos de tipo económico a escala mundial, mientras que globalismo indefectiblemente tiene que ver con lo político. En su novedad, como otra palabra talismán, con ella se pretende imponer un régimen político totalitario a nivel del globo terráqueo, bajo un entramado argumentativo de carácter legal que busca la sustracción de la soberanía nacional, como ya dijimos, en favor de entidades supranacionales. Estas entidades no tienen patria, territorio ni pueblo, son en su mayoría hibridaciones político-privadas, las llamadas organizaciones internacionales públicas, ONG, foros globales, que independientemente de su naturaleza jurídica, el único fin que persiguen es que el mundo entienda que debe ser gobernado por instituciones de carácter global, por una gobernanza global y en consecuencia convertirnos en ciudadanos globales, es decir, alejarnos de la, para ellos, vieja arcaica concepción de ciudadano nacional arraigado identitariamente a un territorio y a una patria, para ahora, sujetos a un inclusivo todos, permanecer en una nebulosa y abstracta idea de invocación a la humanidad, la cual debe ser sometida a una gobernanza global, terminología tomada de los ámbitos de la administración de empresas privadas, pero con la que ahora se pretende privatizar lo político, el poder público. Por ello, el globalismo es el más ambicioso proyecto de poder político jamás visto. Se desborda por medio de las fronteras reales o imaginarias, traspasando tanto la geografía como la cultura. Subordina a los estados-nación, incluido su división interna de poderes, la representación democrática y la publicidad de sus actos gubernamentales. El globalismo es el desarrollo de la implementación ingenieril social en la política. El ingeniero social, en su papel de creador, toma al hombre real como su materia prima, lo moldea culturalmente y lo fuerza y con ello lo formatea de corazón y mente. Una vez inoculado, tal cual virus ideológico pandémico masivo, lo dirige a sus ideas, rediseñando costumbres y hábitos, redefiniendo valores y principios, censurando creencias e imponiendo a otras que ha seleccionado cuidadosamente para él, anula o tergiversa el pensamiento mientras que somete la realidad al desarraigo de la misma mediante nuevos y ficticios relatos, discursos diseñados e impuestos por el poder blando, por la propaganda, por los medios de comunicación hegemónicos del sistema, por medio de la tecnología y sus plataformas privadas de comunicación social sesgadas algorítmicamente, diseñadas y dirigidas al servicio de este poder político global. El gran protagonista de esta obra, oculto tras bambalinas como la mente brillante que goza de su creación en el anonimato, el ingeniero social, fue el subproducto más dañino que virtió la Revolución Francesa al mundo. Su efecto corrosivo dejó, como marcas indelebles en historia, las doctrinas más tóxicas características del siglo XIX y XX, como el socialismo, el marxismo, el eugenismo,
el racismo, el sociologismo y las desmesuras totalitarias como el comunismo soviético y el nacionalsocialismo alemán, ahora en el siglo XXI, vuelve a la carga con un nuevo disfraz y lenguaje repleto de eufemismos, palabras talismán y buenismos retóricos, despliegue de ideologías, tendencias y recursos tecnológicos comunicativos de vanguardia y tendencia que le permiten teatralizar novedosas formas de legitimación con nuevas instituciones que le permiten gobernar a la humanidad en la totalidad del globo terráqueo, su globocracia. Y este libro trata de eso, de indagar en el ingeniero social y comprender su naturaleza para diseccionarlo, desarticularlo desde su original concepción. En su primer capítulo, La dialéctica del despotismo como base histórica de filosofía de la ciencia política, por lo menos así lo determino yo, Agustín nos lleva a la filosofía política de la Revolución Francesa, acontecimiento ubicado en el tiempo en la mitad del siglo XVIII y que fue el parteaguas político del mundo moderno, el gran acontecimiento y a su vez el primer genocidio moderno, en donde nace el ingeniero social con una dialéctica del despotismo, es decir, la liberación del viejo régimen despótico para acabar en otras nuevas formas menos evidentes de despotismo. Paso a explicar a grandes rasgos de qué trata. Dialéctica tiene que ver con el diálogo, con las palabras, con su uso y la conceptualización de ideas políticas con base en ellas. Por ello, los actores políticos no solo se ven obligados a luchar por medio de conceptos políticos, sino que los mismos conceptos son a menudo un fin manifiesto de la lucha política. Aristóteles en su libro Política manifiesta reconocer en el lenguaje un fundamento de la naturaleza política del hombre, del sum politikon o animal político, que a diferencia de los animales inferiores a él, el hombre cuenta con la palabra. Pero las palabras no encierran solo un concepto fijo y determinado. La palabra se convierte en un vehículo que transporta a lo largo de la historia y el tiempo conceptos distintos. La contingencia intrínseca a lo político es la contingencia de su lenguaje, es decir, sin rusarinar, la indeterminación de la política es también a su vez la indeterminación de su lenguaje. Y así como el ingeniero social se gesta y nace de la Revolución Francesa, en ese mismo marco y gracias a su prematura intervención, el lenguaje moderno político transformó conceptos tan determinantes como lo es soberanía, pueblo, Estado, representación, democracia, libertad, etc. En ese contexto, los conceptos ya no fueron usados para describir una realidad, sino más bien para tratar de moldearla. Es decir, esos cambios radicales de los conceptos permitieron la redefinición de las estructuras políticas y sociales. El marqués de Condorcet, uno de los filósofos revolucionarios franceses, en sus ideas sobre el despotismo, nos dice que este existe siempre que los hombres tienen un señor, un amo, es decir, un sometimiento a la voluntad arbitraria de otro hombre. Hasta aquí, todo ok. Hay que recordar que para el pensamiento político tradicional de esa época, el poder en las leyes provenía de Dios, de la naturaleza y de las costumbres. Ningún hombre podía colocarse por encima de esas fuentes consuetudinarias de ordenamiento legal. La novedad que imprime Condorcet, su modernidad y radicalización conceptual, estriba en considerar a la ley ahora como un mero producto de la voluntad humana, del arreglo circunstancial de las voluntades de los hombres, y con ello redefine al despotismo como cualquier forma de gobierno ajena o distinta a una democracia representativa, la cual llega reconfigurada así hasta nuestros días, o gobierna el pueblo o gobierna el despotismo. En ese sentido, para los revolucionarios franceses, el despotismo proviene de una injusta distribución del poder político, y una redistribución efectiva del poder político beneficiará a la persona colectiva abstracta denominada pueblo, quien detenta una voluntad general en la cual todos seríamos miembros iguales ante el gobierno, ante la ley. Hay que recordar que la Francia prerevolucionaria era una sociedad de estamentos, de estatus, erigida en la base tripartita del feudalismo medieval conformado por la nobleza, el clero y el pueblo llano. Este último pueblo llano, conocido en nuestro tiempo también gracias al populismo como el pueblo bueno, decía Rousseau en aquel tiempo, este
pueblo habitualmente no sabe lo que quiere a causa del sometimiento al despotismo embrutecedor. Y para saber realmente lo que quiere, el pueblo debe ser ilustrado. Pero mientras, en tanto se ilustra, para ejercer una efectiva voluntad general, debe confiar en aquellos que ya detentan las suficientes luces para determinar el legítimo contenido de esa voluntad general, que el pueblo, en el mejor de los casos, tocará solamente ratificar. Esta voluntad general, para Sayes, quien fue un teórico y político de la Revolución Francesa y sus concepciones del pueblo, llamado también Tercer Estado, nos dice que esta voluntad general no es otra cosa más que atender a los dictados de la razón. Ya no habrá que buscarla ni en Dios, ni en la historia o en las tradiciones, sino solo en la razón abstracta del hombre aislado, del filósofo político especulador que, con su arquitectura, actuando en su nuevo naciente rol histórico de ingeniero social, pretende construir un nuevo orden social y político más justo, pero desde su mente, desde su razón, desde su imaginación e idealización, es decir, desde su ideología. Y así, en esta lógica, en su lógica, la revolución solo puede consumarse si la historia deja de funcionar como fundamento del orden político y social de facto, de hecho, de realidad, y el hombre se entrega por entero a la construcción social a partir de la razón individual. En ese contexto, las ideas se convierten ahora en el agente histórico fundamental. Con esto, estamos ante el nacimiento del racionalismo político. Ciencia política que se convierte en el modernismo, en la ciencia natural que se ocupa de organizar al rebaño de los hombres de las masas ortegatenses. Este racionalismo político, articulado en su génesis por Condorcet, Sayes, Rousseau, choca con la ciencia política desarrollada por el filósofo liberalista clásico de su época, Montesquieu, quien había contemplado una serie de variables que influyen en lo político, como lo es la historia, los usos y costumbres, la lengua, el comercio, la industria, la geografía, el clima, etc. Elementos diversos y contingentes, tanto naturales como históricos, que condicionan al hombre real que existe en una sociedad. Es decir, para Rousseau, la pretendida imposición idílica la condiciona e impide la determinante realidad. Pero bajo la hegemonía de este racionalismo político surgido en la Revolución Francesa, la política deviene ahora en ingeniería social. Así pues, jamás en la historia de la humanidad fue tan imperante la necesidad de otorgar a la razón toda la fuerza política y arrebatarle con ello todo el peso a los hechos presentes y pasados. Y así, abstraídos de las condiciones sociales y de vida, es la idealización, la razón abstracta de un nuevo hombre sin vínculos, sin perjuicios, sin costumbres, sin lealtades e intereses particulares y sin historia, será la base en la que se desarrolla un nuevo orden social y político. Y con ello, un nuevo hombre, tabla rasa, como diría Steven Pinker, en donde escribir la verdadera historia del progreso humano por medio de la ideología empleada por el ingeniero social. Y aquí me recuerda, antes de que se me olvide, una parte del libro La batalla cultural acerca de la ideología en donde Napoleón, exasperado, peyorativamente la desdeña. Todas las desgracias que nuestra bella Francia ha experimentado hay que atribuírselas a la ideología. Esa nebulosa metafísica que busca ingeniosamente las primeras causas y pretende fundamentar la legislación de los pueblos en ellas. En lugar de adaptar las leyes a lo que sabemos sobre el corazón humano y las lecciones de la historia. Tales errores solo pueden llevar, de hecho, han llevado a un régimen de hombres sanguinarios. La valoración peyorativa del término ideología fue después profundizada por Marx y Engels, más adelante por el sociólogo clásico Mannheim, ya que su negatividad supone una suerte de falsa conciencia o un encubrimiento de los verdaderos intereses tras de ella. Les recomiendo, si no lo han leído, leer mi favorito de Agustín Laje, La batalla cultural. Continuemos pues. La historia, a su vez, a partir de la Revolución Francesa, transmuta el ritmo del tiempo histórico. Antes del siglo XVIII, este ritmo solía ser el de la naturaleza, los astros, las estaciones del año, los ciclos, así como los sucesos y acontecimientos que alguna vez fueron el presente y que, cronológicamente y en orden, van formando parte del pasado. Es decir, de los hechos sucedidos conocidos como historia.
Pero los filósofos revolucionarios, protoingenieros sociales, postularán que la acción humana reemplace esos puntos naturales de anclaje a través del tiempo. El nuevo ritmo del tiempo histórico es en el que el hombre le da forma ahora a la historia. Deja de ser un conjunto de acontecimientos pasados, sino algo que está por hacerse. Ahora la historia no se despliega hacia el pasado como referencia, sino como hecho fáctico hacia el futuro. Algo que debe hacerse. La historia deja de ser un acervo de conocimientos para vivir el presente y se convierte a partir del siglo XVIII en el campo de acción a futuro donde el hombre puede reinventarse constantemente, en superar el pasado, progresando. Aquí viene otro punto crucial junto con el concepto de ideología y es el rediseño del concepto de progreso griego, antiguo, incluso el escolástico medieval. El nuevo concepto moderno del progreso será el nuevo y moderno ritmo acelerado de la razón por excelencia de la historia. El progreso se convierte desde entonces en el representante de la acumulación del conocimiento y la razón, de un perfeccionamiento ilimitado que Condorcet atribuye al hombre de las luces, al hombre ilustrado, pues, que hace de la ciencia política la vía progresista del triunfo de la soberanía de los pueblos y de la mejora de las condiciones de vida. Con esto entonces la revolución aceleró la marcha del pueblo-nación que avisoraron filósofos como Sayes y Condorcet. Ahora la nación debía ser el populacho, las masas, movilizadas por los jacobinos mismos, serían la más viva encarnación del pueblo y el pueblo sería la nación. Es decir, se desmonta el sistema de estamentos, se aniquila la soberanía despótica monárquica basada en la figura del rey para pasar a otra nueva forma, otra dialéctica del despotismo político liberal progresista, ahora vestido con los ropajes del pueblo en nombre de la razón, la igualdad, la libertad y la virtud. Robespierre entiende que con la Revolución Francesa se acabó con el despotismo de la aristocracia feudal, pero para ahora entrar a la aristocracia de los ricos. Se termina con el sistema feudal de estamentos y se inicia el sistema de clases ahora económico. Ahora el pueblo se divide entre ricos y pobres y con ello los ricos son los nuevos déspotas. Y Robespierre lo sabe, que su sistema es otra nueva forma de despotismo, pero a diferencia del que acaba de sucumbir, el de él es obra de la voluntad general del pueblo francés y el pueblo bueno y sabio, dijeran por acá, jamás se equivoca, siempre quiere lo bueno. Allí donde el despotismo de los reyes era malo, el despotismo del pueblo es incuestionablemente bueno. Aunque en su tiempo este canto de las sirenas, dirían por acá, esta dialéctica del despotismo es advertida y denunciada por los pensadores liberales clásicos, conservadores y tradicionalistas del siglo XVIII, como Joseph de Maistre, Antoine de Rivarol y Edmund Burke, al reparar en los fundamentos ideológicos, es decir, filosóficos y políticos de la Revolución Francesa, anticipan el advenimiento de una nueva forma aplastante del poder. Rivarol anticipa la lucha de clases donde el enemigo son los ricos. Burke, por su parte, anticipa la política del terror donde la brutalidad del hombre se vuelca a hacer realidad el contenido mental de los ideólogos. Y de Maistre se da cuenta de que el pueblo no es el sujeto de la revolución, sino solo como un instrumento pasivo. Son los ideólogos y los ingenieros sociales los que realmente cuentan en esta lucha por crear e imponer una nueva realidad totalitario. Y con esta última palabra entramos al siguiente capítulo, el capítulo 2, la desmesura del totalitarismo. El totalitarismo es un concepto político formado al calor de la desmesura del poder político del siglo XX, nos dice Agustín. Como bien lo escribe Laje como subtítulo en este libro, Ingeniería Social y Control Total, Totalitarismo en el siglo XXI. Conceptos como despotismo, tiranía u autoritarismo son insuficientes para dimensionar el tamaño de la hipertrofia que se consigue, particularmente en este nuevo milenio, bajo las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y sobre todo tecnológicas novedosas, como bien lo escribe Laje como subtítulo en este libro, Ingeniería y Control Total, Totalitarismo en el siglo XXI. Filósofos y autores literarios de diversos géneros del siglo pasado y el presente milenio han dedicado obras enteras dedicadas al tema. Dos filósofas quizás son las más conocidas al abordarlo. Ayn Rand, en su libro Los que vivimos, de 1936, era una denuncia contra él.
decía que el colectivismo conduce al totalitarismo. Hannah Arendt, en su ya icónico clásico libro de 1941, Los orígenes del totalitarismo, que lo tenemos también acá atrás, describe y analiza los dos movimientos totalitarios del siglo XX, el nazismo y el estalinismo, es decir, el antisemitismo y el imperialismo. Lo denuncia como una nueva forma de gobierno, lo totalitario como dominio total no solo del aparato del Estado, sino de la conciencia misma de las dimensiones cultural, sociológica y privada de sus ciudadanos y sociedades por medio de la instrumentalización de la democracia y la maquinaria de terror como poseedor de la violencia legítima que el mismo Leviatán gubernamental despliega, anulando o aniquilando todo atisbo de pluralismo que pudiera brindar libertad e igualdad política entre las personas. Entre los autores del siglo pasado, ahora devenidos en clásicos de la literatura de la ficción distópica aterradoramente vaticinadoras, nunca más cerca de la realidad como ahora, como Un mundo feliz de Aldous Huxley, que se desenvuelve en el año 2541, es una sátira, pero sobre todo una advertencia sobre los cambios socioestructurales que él observa y que la industrialización de su tiempo empieza a convertir a las personas en adictos al complaciente entretenimiento y el consumo desmedido. Formas que ahora en nuestro presente, por medio de los avances tecnológicos, los ingenieros sociales totalitaristas de nuestro siglo XXI han sabido utilizar para que por medio del Internet, los teléfonos inteligentes, el control de los medios de comunicación y las redes sociales no solo predigan nuestro actuar y el pensar, sino aún peor, nos inducen conductualmente en lo que tenemos que creer y consumir. En esta especie de libertad esclavizadora que complacientemente nos brindan, como lo escuché decir a Juan Manuel de Prada, en esta paz injusta. En la novela Un mundo feliz, las personas no se dan cuenta por medio del velo de la complacencia que son esclavizadas, pero son felices amando su predestinación, drogados con el soma, sin resistencia alguna, ya que este condicionamiento mental tiene que realizarse desde la niñez. Eso es fundamental para la alineación mental y la adicción al consumo. Estas personas morirán felices sin conocer la verdadera libertad humana, la de pensamiento, esencial, puesto que condiciona nuestra acción. Por otra parte, George Orwell, literalmente alumno de Huxley, en su novela publicada en 1949, titulada 1984, es la visión de un mundo en perpetuo estado de guerra y una sociedad en estado totalitario de vigilancia, estrictamente reglamentada mientras sus necesidades básicas de subsistencia son cubiertas. La policía del pensamiento vigila a las masas. Eso sí, nunca se sabe cuando uno se encuentra vigilado por los demás, como en las redes sociales, puesto que el totalitarismo trata de convertir a todos los ciudadanos en informantes. Mientras tanto, una élite lo dirige todo. El precio que se paga por un puñado de comodidades es el conformismo y el abandono de las libertades individuales en favor de las colectivas superiores. El adoctrinamiento es esencial para que la distopía totalitaria funcione. Pero esta, a diferencia de la de Huxley basada en la complacencia y a través de medios blandos que adormecen el subconsciente, la de Orwell se trata de a través del terror, la tortura y la violencia. Ambos tipos de adoctrinamiento y el control total de masas, el totalitarismo, en cualquiera de estas dos formas distópicas, han alcanzado nuestra realidad antes de tiempo y mezcladas en la actualidad por nuestros ingenieros sociales parecen ser sobremanera, tal como lo estamos comprobando algunos en nuestro tiempo, efectivos. Lo totalitario, nos dice Agustín, es aquello que reclama un dominio total. No solo opera en las instituciones políticas, sino que se cuela en la conciencia social, se crea y se articula como una falsa conciencia social estructurada en lo político gubernamental para el ejercicio del poder absoluto. El partido político absorbe y desnaturaliza al Estado. A su vez, el Estado absorbe y desnaturaliza a la sociedad civil sin dejar nada fuera de sí mismo. Todo ámbito de la vida social como individual queda subordinado al poder político del Estado. Cultura, literatura, religión, lingüística, historia, arte, biología, moral, familia, trabajo, etc. La sociedad existe para el Estado para el gobierno y el gobierno para el partido político. Las sociedades modernas son demasiado numerosas como para que la soberanía del pueblo resulte del ejercicio efectivo y real del poder por su parte, es decir, de una legítima representación. Representar significa hacer presente lo que está ausente. Más bien es una especie
especie de artilugio donde una diminuta porción, una parte con los títulos y la experiencia para representarnos, ya que el pueblo no puede hacerse presente por sí mismo. Entonces, la política se convierte en una lucha de representaciones, de partes. Así se crean los partidos políticos, quienes luchan por representar la mayor cantidad posible de los componentes del pueblo. Su ideal sería representar la totalidad, aunque esto suene absurdo y contradictorio lingüísticamente, partido total. Deseosos de closet, próximos debutantes, si las circunstancias históricas se lo permiten, del totalitarismo. Estos partidos quieren legitimarse en el poder detentando la mentada soberanía popular, aunque en el fondo detentan los propios objetivos e intereses de sus élites partidistas, regularmente, y tal como la historia nos los ha demostrado, muchas veces alejados totalmente de aquello que vociferan discursiva, retórica y populísticamente realizar en pro del bienestar común, en beneficio del pueblo bueno y sabio. En el ejercicio legítimo de la democracia y en ello como resultado representantes de la soberanía popular, aunque en los hechos se trate más bien, como lo dice Laje, de competencias entre élites oligárquicas, disputas internas partidocráticas. Por lo menos es así en la política ordinaria a la que estamos malsanamente acostumbrados los latinoamericanos. Todo se predispone para la consolidación y preservación del partido único. Todo se dispone para la uniformización del colectivismo, como decía la filósofa Ayn Rand. Uniformización en lo político, ideológico, social, clasista, racista, sexual. Como lo dijo ella, el colectivismo conduce al totalitarismo. Por supuesto que esto no podría lograrse sin una divinización secularizada de la ideología política, es decir, del desplazamiento de la dimensión religiosa como origen del gobierno, las leyes y el orden social, de lo extramundano por lo intramundano. Y con ello, como producto de la ideología política totalitaria, el culto al líder. Mussolini y Lenin, y especialmente Hitler y Stalin, gozaron de un halo divino. Fueron para sus rebaños de fanáticos figuras omniscientes y omnipotentes. Sus dichos y escritos se convirtieron en palabra revelada. Ellos lo sabían todo y jamás se equivocaban. Como que siempre tenían otro dato. Bueno, el aparato estatal era su medio de difusión y propaganda, por supuesto también su brazo ejecutor homogenizador. La divinización de la política y sus líderes es una manifestación del fenómeno totalitario. Hannah Arendt, en su libro ya mencionado, Los orígenes del totalitarismo, reconoce esta dimensión religiosa de la transfiguración del mesías político de la ideología totalitaria. La magnitud de este adoctrinamiento es proporcional a lo cuantitativo de su forma, y tal forma es la masa social, la que, gracias a las condiciones del desarrollo tecnológico de inicios del siglo XX, donde se gesta, puede adquirir características cualitativas como la uniformidad amorfa, la atomización del individuo y el apelmazamiento mental. Lo masivo es eso, lo enorme, lo desmesurado. La sociedad de masas es el fruto, como ya dijimos, del crecimiento demográfico que se experimentó a partir del siglo XIX y continuó en el siglo XX. Y dado que los movimientos totalitarios dependen de la pura fuerza del número, esta multiplicación resulta ser una condición sociológica conveniente al fenómeno totalitario. Y con ello, el centro de gravedad de la sociedad de masas se convierte en el Estado y la industria. La masa es la forma social más acabada del mundo moderno y de su característica idolatría por la uniformidad, por la igualdad. Es su peculiaridad en más alto grado. Los rasgos, las propiedades, las disposiciones sociales, los méritos, incluso el sexo, todo desaparece en la cualidad cuantitativa de masa. La masa es el uno social del totalitarismo. El hombre arrebañado en masa deviene en animal, suspende sus rasgos propios, su individualidad, se vuelve como todos, disolviendo aquello que distingue al hombre de la bestia, su conciencia, su identidad, su personalidad, su individualidad. Como bien lo dijo el filósofo español de principios del siglo XX, multicitado en este canal, José Ortega y Gasset, en su libro de 1929, La rebelión de las masas, nos encontramos en rigor frente a un salvaje, un bárbaro, en un, se me ocurre, parvenu socioantropológico, que vive en una sociedad avanzada, pero que su falta de conciencia debido a una
cada vez más pobre y degradada transmisión de saberes y buena cultura, no puede comprender qué la hace posible y por lo mismo no sabe cómo debe vivir correctamente en ella. Tal condicionamiento psicológico permite la expansión de sus dos rasgos fundamentales, como lo son la libre expansión y disfrute de sus deseos vitales y a su vez la radical indiferencia e ingratitud hacia cuanto ha hecho posible la facilidad de su existencia, mientras encandilado con el poder de los avances tecnológicos modernos, cree poderlo y merecerlo todo. Se empacha de derechos y demandas. Su evolución material y de placeres es inversamente proporcional a la involución de su intelecto y alma. Es decir, el hombre masa es ahistórico, sin historia y amoral, sin moral, en el sentido que le falta una conciencia histórica e inteligencia moral bien definida. No hay piso firme en la modernidad líquida, como lo dijo el filósofo sociólogo austriaco Zygmunt Bauman, incapacitado para legar, para heredar un norte ontológico a las generaciones descendientes, porque está desconectado del pasado. Lo suyo es el presente incausado, sin causa, pues, un carpe diem, un aprovechamiento del momento malentendido, vacío, inocuo, intrascendente, que está aquí como por arte de magia, espontáneo, por obra de la naturaleza, que no le debe nada al mundo. Al contrario, para el hombre masa, en su infinita y autodesapercibida ignorancia existencial, el mundo le debe todo. Pero así como lo caracteriza la irracionalidad, también se va a otro extremo perjudicial. El hombre masa es un animal calculadora, al que únicamente lo mueve su instinto de supervivencia, reflejos egoístas y una racionalidad donde el sentido del bien se reduce a una mera utilidad o una conveniencia que lleva a cabo a través de la hipocresía, la adulación y el servilismo, desconociendo por incapacidad, por minusvalía intelectual y moral de las grandes cuestiones de la vida, la verdad, el bienestar, la justicia, el deber ser. Su existencia vacía y superficial, nihilista y convenenciera a su vez, lo caracteriza. Otra característica que refiere a Agustín, y esto lo vemos muy marcado en la actualidad en las democracias modernas de corte cuasi totalitario que tenemos y que por supuesto nos merecemos, obviamente, es que el discurso político del sistema pretende imponerse como verdad por encima de la realidad. Es decir, el discurso político del totalitarismo se quiere convertir en la referencia misma de la verdad y la realidad. Todo esto, por supuesto, a fuerzas de la propaganda gubernamental. Entonces, el líder mesiánico de las masas se convierte en el poseedor indiscutible de la verdad. La masa social cree, o por lo menos finge hacerlo, que él nunca se equivoca. Y cuando la verdad y la realidad no significan más que voluntad de poder, el pensamiento queda paralizado y es incapaz de llevar resistencia alguna. Genera apatía colectiva. Este régimen construido en base a un idealismo absoluto discursivo en nuestro siglo XXI se le ha denominado como posverdad. Porque, ¿qué hay después de la verdad? La mentira. Con estos elementos estamos ante la identificación de una serie de condiciones y tendencias ya existentes que, acompañadas con la mayor ilusión de sensación de libertad de toda la historia humana, ya que con la llegada de las tecnologías de la cuarta revolución industrial que atravesamos, el poder es más eficiente cuando y cuanto menos fuerza requiere usar contra lo que quiere esclavizar, someter, manipular. Este poder, en su desarrollo de perfeccionamiento, reclama para sí el dominio total. Y este es básicamente, y muy a grandes rasgos, por eso deben leer el libro, el culmen en que se crea, desarrolla y se perpetúan los regímenes totalitarios. Y, como en este caso, motivo del libro, la advertencia de un régimen totalitario al nivel del globo terráqueo. Todo esto anterior da pie a la entrada y siguiente origen, formación y desarrollo del fenómeno sociohistórico político que Agustín plasma en el próximo capítulo titulado Capítulo 3, el advenimiento del globalismo. Nos dice Agustín que atravesamos un tiempo de inflexión política donde vemos ante nuestros ojos el ocaso de un régimen político que nos gobernó durante 5 siglos. Es decir, desde el siglo XVI, desde la concepción moderna de soberanía del régimen de gobierno conocido hasta nuestros días como Estado. A grandes rasgos, el Estado se reconoce como la supremacía jurídica, el poder de crear normas, su aplicación y su obediencia, teniendo con ello dentro de su territorio superioridad interna
e independencia externa de otros estados-nación. Nos dice Agustín que a este viejo régimen le cuesta en la actualidad ser amo y señor de su dominio. Las fuerzas económicas globalizadas, la migración descontrolada, las tecnologías que desterritorializan las comunicaciones y, sobre todo, la supeditación voluntaria a normas supranacionales, o sea, de derecho internacional y sus organismos rectores, lo desbordan, pero sobre todo lo subordinan. La soberanía surge como un fenómeno, o mejor dicho, una consecuencia del objetivo de centralizar las capacidades del poder monárquico, de las pretensiones de ser reconocida en supremacía y exclusividad dentro de sus límites territoriales. Para ello tenía que realizar la descomposición de la sociedad cristiana, o sea, en su aspecto teológico-político, para poder lograr la concentración del poder en una única entidad territorial. Esto fue un parteaguas del pluralismo de poderes que caracterizó al feudalismo medieval. Poderes superpuestos y fragmentados, personales, del que emanaban derechos y obligaciones venidas de la religión, de las costumbres y de los vínculos personales. En resumidas, la monarquía disciplina y termina absorbiendo la pluralidad de poderes característicos del orden feudal, estamentos, órdenes, parlamentos, etc., a la vez que monopoliza las facultades jurisdiccionales e identifica su propia voluntad con la fuente normativa última. Superioridad interna e independencia externa. Este es el proceso histórico que se condensa semánticamente bajo el concepto de soberanía. John Bodin o John Bodino, filósofo y jurista humano de su tiempo, le dio por primera vez a la soberanía su significado moderno más preciso. En los 6 libros de la República de 1576 lo denomina como el poder absoluto y perpetuo de una república, encarnada en una persona o en grupo concreto, en un detentor real del derecho de soberanía. Por otra parte, para Thomas Hobbes, por cierto, uno de los más brillantes filósofos versados en política, autor del clásico libro de 1651, El Leviatán, la obra, por cierto, más importante de filosofía política moderna, para él la soberanía se convierte en un atributo, en un alma de una persona no real, en un ente, en una entidad ficticia. Es el principio vital, el ánima, el movimiento. Sin soberanía, el Leviatán es cosa inerte. El Leviatán es una proyección política del hombre, es decir, de las características psicológicas de los hombres individuales en una sola entidad o abstracción. Alejado totalmente del sum politicón aristotélico con aptitud y actitud para participar en las decisiones de la vida pública, es decir, de la política, el fundamento político de Hobbes es el del hombre que carece de determinaciones civiles y sociales. Estos hombres en estado de naturaleza caracterizado por seguir desenfrenadamente sus ilimitados apetitos individuales y la lucha entre ellos por los objetivos de sus deseos, el Leviatán de Hobbes busca limitar y dominarlos. De otra manera, los hombres entrarían, diría el Temach, en modo guerra sin el ejercicio y coacción del Estado y su poder soberano monopólico que garantiza la seguridad por medio de las leyes y la justicia. Su Leviatán es un Estado-Iglesia que a partir de entonces se hará cargo de las creencias de los hombres. Por otra parte, John Locke, padre del liberalismo clásico, la concibe como el derecho político de dictar leyes. Eso es la soberanía. No solo para preservar su propiedad, sino la capacidad de juzgar y castigar las transgresiones. Él realiza una separación del poder en 3 ámbitos de atribución de la soberanía. Según Locke, la razón de ser del gobierno reside en la protección de la vida, la libertad y la propiedad. Si el hombre sale del estado de naturaleza hobbesiano es para proteger mejor sus derechos, puesto que resultaría absurdo que lo hagan en favor de un poder tan extenso y arbitrario que termine poniendo en peligro aquello por lo que fue constituido. La filosofía política liberal nace como una reacción ante el absolutismo monárquico que está apoyado en la doctrina moderna de la soberanía, sin impugnar su poder supremo, sino comprendiendo al Estado a través de su soberanía, caracterizando este liberalismo moderno por interponer entre él y el individuo una serie de derechos inherentes que resultarían inviolables incluso para semejante poder supremo. Con el final de las monarquías absolutas que se conformaron en torno a la idea de soberanía, esto puede interpretarse como un desplazamiento del origen del poder supremo. Desde el feudalismo y absolutismo monárquico pasó rápidamente, originalmente de las manos divinas de Dios, a las manos mundanas del pueblo. Y en este desplazamiento del Dios por el pueblo, se desplaza así también de esta manera el propósito medieval de limitar al poder político a través del poder religioso. Y muy por el contrario, en esta secularización del poder lo que se busca es incrementar la divinidad, pero la de la autoridad política.
En Hobbes, en su Leviatán, la soberanía, su fuente, el origen, es la multiplicidad de individuos que pactan voluntariamente su sumisión a un poder soberano. El Leviatán se conforma y se confunde. Es el individuo y el Estado, aunque en los hechos siga representado por un cuerpo político. Se enajena a todos los individuos de sus poderes individuales en favor del Leviatán. Nada más que esta ficción guarda un absurdo. Nada de lo que haga el Leviatán será una injuria, ya que quien actúa por la autorización del pueblo no comete afrenta alguna. A diferencia de Hobbes, la soberanía ilustrada del siglo XVIII con Rousseau se apoyará en la nueva ficción descarnada de la voluntad general del pueblo, origen y verdadero titular irrenunciable de semejante derecho por medio del contrato social. Rousseau, contrato social, por medio del cual con esta abstracción jamás pierde su condición de soberano. Se pasa de un absolutismo monárquico para ahora, y hasta la presente así lo creo en la continuidad de la ficción democrática, ser encarnados voluntaria y fácticamente a una suerte de absolutismo popular, ahora totalitario. Como ya dijimos, pero matizando la idea en Rousseau, el poder se despersonaliza y se convierte en una abstracción, en un ente, en una totalidad impersonal. El contrato social es en sí una enajenación comunitaria que responde a los intereses generales del cuerpo político, del ser colectivo que se representa a sí mismo. El pueblo se convierte en el sujeto político por excelencia, gestándose así el concepto de legitimidad popular. Y en esto, la Revolución Francesa, en su indudable e inigualable protagonismo histórico, es la eclosión empírica de este tipo de legitimidad popular. Su irrupción más descollante, paradigmática y contagiosa, comenta en sus páginas don Agustín Laje. En resumidas, el poder ya no partirá de Dios, sino del consenso de los individuos que conforman el pueblo, por medio del pacto o el contrato social. Ya no es el supremo poder divino, sino el supremo poder popular. Queda claro con todo esto que hemos abordado que es la Revolución Francesa la base de nuestra modernidad política. El Estado soberano ya no es el monarca soberano de Bodino, ahora el soberano es el pueblo de Rousseau. Sieyès, como ya lo dijimos, uno de los inspiradores de la Revolución Francesa, empieza a utilizar el término nación. Lo refiere como un cuerpo de asociados que viven bajo una misma ley común y representados por una misma legislatura. La nación aplanó y homogenizó el orden social. Unificó a todos los individuos en una totalidad abstracta, fraterna y horizontal. Supone también con ello una realidad cultural, étnica, racial, lingüística en común. Por tanto, no es solo una fría suma de voluntades calculadas, sino una gran comunidad unida por sentimientos, por motivos y elementos de origen étnico y de destino incluso. Y con esto, la ley, más que una causa, es una expresión jurídica de la idiosincrasia y del sentimiento moral cohesionado de una sociedad, de una manera de ser y estar en el mundo particular, un, por decirlo así, carácter nacional. Tranquilos, todo este rollo, este hilo conductor que voy desarrollando a pasos agigantados, puesto que el libro tiene muchísimo y detallado conocimiento que permite una mejor comprensión del fenómeno globalizador, la relatoría corta y sintética que voy haciendo es con el fin de ir hilando los acontecimientos históricos que fueron dando las condiciones políticas, económicas, sociales y, faltaba menos, culturales para la introducción del globalismo. Para allá vamos, ya va tomando forma y contundencia con lo que viene ahora. El orden mundial moderno se configuró como un sistema interestatal y que su origen fueron los tratados de paz de Westfalia de 1648, en el cual la soberanía es reconocida como integridad territorial. Con esto, el Estado se convierte por ley en la autoridad máxima sobre su propio territorio. El mundo empieza a reconocerse como un mundo dividido por estados soberanos. Westfalia fue el principio del fin de los conflictos bélicos basados en divisiones religiosas. Los tratados multilaterales firmados en la región de Westfalia, Alemania, se sentaron los cimientos sobre los que se construyó un sistema de relaciones internacionales sustentado en un equilibrio de poderes entre estados plenamente soberanos y desligados de toda autoridad supranacional. Las divisiones de los pueblos fueron secularizadas, delimitadas territorialmente y asignadas a una autoridad suprema llamada Estado. Y Westfalia con esto acompañó a la creación y desarrollo del Estado moderno, al menos hasta 1945, año en que en la práctica fue concebido el embrión del globalismo, porque aquí leamos todo en su forma cuasi total, fue el año de la creación de la ONU. Ah, ¿verdad? Ahí vamos entrando en materia de ideal espiritista, rememorando a Carlos Castañeda con Don Juan o a Jacobo Grinberg con Pachita.
¿Y quién diría que el filósofo más importante del idealismo moderno, obviamente alemán, Immanuel Kant, sentaría las bases ideológicas en su visión filosófica política de un protoglobalismo? Trataré de explicarlo breve y lo mejor posible. En sentido estricto, la soberanía estatal no admite ninguna autoridad superior que se arrogue el derecho de reglamentar las relaciones entre los estados. Si así fuera, ya no podría tenerse al Estado como autoridad suprema, sino que una autoridad supraestatal lo haría su súbdito. Hobbes y después Locke notaron de inmediato que la soberanía de los estados los ponía paradójicamente en estado de naturaleza respecto de los demás estados. Kant, en su vertiente hobbesiana, en su opúsculo de 1795 titulado La paz perpetua, quiere hallar una solución a las guerras, ya no temporal, sino definitiva a esta suerte de leviatán ahora global, a su estado de pueblos o república del mundo, en su afán de que los estados celebren un pacto para salir del estado de naturaleza. Él es consciente que para su tiempo la soberanía estatal es demasiado inflexible para proponer algo así, por lo que recurre a una alternativa menos exigente pero más factible, una federación de la paz, en la que los estados se van integrando con el paso del tiempo, vigilando esta suerte de derecho internacional. Y con esto, Kant ha dado un paso teórico significativo hacia la centralización política del mundo. Pero para que este paso sea definitivo, necesita de una garantía adicional. Si la cultura y la religión son motivo de disputas, el desarrollo del comercio, la globalización, es la garantía contra la guerra. Entonces, aunque ustedes no lo crean, fue Kant y su pensamiento filosófico, en este caso de corte político, más propio obviamente de la ciencia política, termina siendo en 1795 el precursor de lo que a partir de 1990 en adelante se popularizó con el nombre de globalización, fenómeno económico más que político. El mercado global posibilita todo por las nuevas tecnologías de la comunicación y el transporte. A diferencia de lo que refiere el globalismo y que se detalla con motivo de este libro, siendo su esencia netamente política, puesto que supone la unificación del mundo bajo un gobierno global. Eso sí, las ideas de Kant tuvieron que esperar 150 años para ser implementadas en la práctica. La creación de la ONU puede considerarse un punto de inflexión en el sistema internacional que cuestionó el orden westfaliano. Es importante resaltar que los estados vencedores de la Segunda Guerra Mundial fueron los que se pusieron al frente del destino de la humanidad, dando vida a un organismo de gobernanza global que iba más allá de los objetivos westfalianos, de asegurar obviamente la paz en el mundo, sino también en la resolución de problemas internacionales de carácter económico, de carácter cultural y, obvio, humanitario. Es la gestión de un nuevo ámbito de poder, gobernanza global, lo que se entiende como toda acción, tendencia a ordenar, regular, planificar los asuntos de los hombres a una escala global del globo terráqueo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 anuncia la voluntad de forzar una concepción común de derechos y libertades a nivel universal. Y eso es un poco inverosímil, por no decir absurdo. Si las personas integrantes de una nación a menudo tienen concepciones distintas de esos conceptos de los que se basan sus luchas políticas, imagínense pretender que todas las naciones acepten al unísono la concepción común que Naciones Unidas fuerza. En realidad lo que pretende y procura es una uniformización ideológica. Y es que hay algo que no se está tomando en cuenta, o por lo menos no quieren tomar en cuenta, que hay una indeterminación natural de dicha concepción común que se da propiamente por las diferencias culturales entre las naciones y sus identidades culturales de diversa índole que moldea sus fuentes historiofilosóficas, antropológicas y teológicas de concebir conceptos como derecho y libertad. De esto Agustín nos da un ejemplo a considerar. En su preámbulo, la declaración conmina a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad, pero jamás define con claridad cuál es el concepto de libertad que toma como punto de partida. ¿Y cómo hacerlo? Si el documento debe ser aceptado tanto por el occidente capitalista como por el oriente comunista, tanto por gobiernos demoliberales como por gobiernos autoritarios y hasta totalitarios, tanto por estados laicos como los confesionales, la declaración habla de la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales como derechos humanos que el Estado moderno paternalista, en su fase de procuración del Estado
estado de bienestar, es el primer violador de estos presuntos derechos universales. Es decir, en esa ampliación que requiere la ONU, implícitamente se muestra en realidad una ampliación de la intervención estatal del Estado en la vida de las personas. El Estado moderno deja de ceñirse a esta dimensión política e ideológica que lo concibió, como lo fue el liberalismo clásico, que ahora, para distinguirlo, podríamos llamarlo como liberalismo liberal, que como principal fundamento es la no intervención por parte del Estado en la vida, la libertad y la propiedad para ahora, es decir, desde hace unas cuantas décadas atrás, supeditarse a otros derechos propios de la socialdemocracia y del socialismo que podríamos denominar como libertarianismo. Con esto la ONU ha instaurado un nuevo orden mundial muy distinto del westfaliano que basó el derecho internacional en la soberanía de los estados. La ONU se basa en la sustracción de la soberanía de las naciones, drenando el poder político, legislativo y judicial hacia instancias de poder de carácter internacional o supranacional, nos dice Lage. Que precisamente eso es lo que significa en los hechos reales el globalismo. Por tal motivo, el globalismo es un concepto político, se define en relación con las formas de la institucionalización de la dominación sobre los hombres, de la misma manera que ocurre con conceptos como despotismo, totalitarismo, democracia, república, gobierno o Estado. En esto reside su diferencia esencial con otro concepto ciertamente parentado con él, aunque mucho más popularizado y que ya mencionamos: globalización. Este último comprendía una serie de fenómenos comunicacionales, tecnológicos, económicos y culturales que unificaban progresivamente al mundo en términos comerciales y financieros. Lo político en la globalización aparecía como un epifenómeno, como una consecuencia o un efecto secundario a ello. El concepto de globalismo, al contrario del de globalización, busca dar cuenta de lo específicamente político, de un sistema que hace del mundo un uno político, una globocracia. El globalismo es una nueva, mejor dicho, es la nueva modalidad de dominación política sobre los hombres que pretende posicionarse por encima del Estado nacional. Y para posicionarse necesita de una sustracción sostenida y sistemática de la soberanía de los estados por parte de las instituciones distintas del estatal. En ese sentido, instituciones no estatales reclaman para sí poderes soberanos cuyos objetivos no se circunscriben a una nación en particular, es decir, su proyecto no involucra a una nación o un conjunto o la totalidad de ellas, sino al total de la humanidad. Ese es su ideal. Y como la humanidad es una abstracción despolitizante, nos homogeniza sin particularizarnos, ni nos diferencia por intereses. Se convierte en la ficción perfecta del nosotros uno universal, dice Agustín. Esta homogenización totalizante es una condición esencial para reivindicar la pertenencia de una gobernanza global. Para esta gobernanza global se requiere una suerte de autocracia mundial iluminada, globócratas quienes se autolegitiman de saber cómo salvar al mundo y poseer la voluntad para resolver los grandes problemas de la humanidad. O sea, lo mismo da si es una supuesta pandemia o crisis de sobrepoblación o un colapso climático. Esta forma de legitimidad global dice respetar y representar la voluntad de las naciones. Por eso cuando el globalismo habla de soberanía nacional, no es para respetarla, sino para sustraerla. Y si habla de democracia, no es para darle poder al demos, al pueblo, sino para quitárselo. Y es que si somos dogmáticos, ortodoxos, rigurosos y objetivos, las instituciones supranacionales globalistas no pueden representar a la humanidad, ya que el principio de representación exige que las dos partes, representante y representado, tengan un vínculo en común más allá de la mera especie. Deben de compartir en mayor o menor grado una visión de la vida, valores, costumbres, creencias, lenguajes e intereses. Y si ya con nuestra endémica burocracia política estatal nada nos une y mucho menos nos representa, con este tipo de burocracia internacional pues aún menos, puesto que están alejados de todo contacto real con quienes dicen representar. Y es que lo fundamental de la democracia es que exista un demos poseyendo al kratos, es decir, un pueblo ejerciendo el gobierno, el poder, pero en las instituciones globalistas lo que habita es una suerte de superélite apátrida, estos ciudadanos globales que se arrogan el kratos, es decir, el gobierno, el Estado, el poder en nombre del abstracto, indeterminado, subjetivo y nebuloso concepto de la humanidad.
Ellos descartan el demos como titular del kratos y aún así pretenden llamarse demócratas. Así, de esta manera y por medio del poder blando, o sea, de la inflamación cultural, nos quieren hacer creer y aceptar que la mejor democracia para los tiempos que corren es aquella que no se asienta sobre un demos y que transigue con poderes no nacionales sobre los que los electores no tienen ningún grado de influencia real. Por esto mismo, el globalismo amalgama perfectamente con otras ideologías sacadas, diría Erasmo de Rotterdam, de la manga de la estulticia colectiva, que en los hechos funcionan como sus aliados culturales más íntimos, allanándole el camino desde la imposición mediática social de repercusión política, las cuales no son otras más que el progresismo y el wokismo. El progresismo en su dimensión cultural es una ideología que reclama la superioridad de todo lo nuevo respecto de lo viejo. Todo lo que viene de lejos en el tiempo viene, por lo tanto, cargado de amenazas, de retrocesos, de prejuicios y opresiones. Es decir, eso del pasado es inferior a lo que viene después, de lo nuevo. Idea contraria a la realidad humana que se construye con lo que el tiempo conserva, desarrolla, lega y acumula. El ideal del progresismo es un individuo autónomo, pero en un sentido pernicioso, atomizado, aislado, ensimismado, dirían ellos, deconstruido. Es decir, vaciado de cualquier dimensión social, económica, cultural, moral, religiosa y hasta biológica. En su dimensión jurídica, los límites del hombre no están dados por ninguna realidad objetiva. No. Aquí cunde la subjetividad manifestada en idiotez, sino que la realidad, contiene normas morales y pautas culturales opresivas que se oponen al avance del derecho, a la emancipación, liberación de toda cultura por expansión del derecho llevado a cabo por la coerción estatal, claro está, es decir, que crea y ejecuta el Estado en sus dotes de ingeniero social. Con esto pasamos de la concepción de un viejo derecho liberal clásico, que en su exigencia mínima nos obligaba a no interferir arbitrariamente, es decir, la obligación de no hacer, para ahora, en una concepción progresista del derecho, obligarnos a hacer positivamente algo para garantizar el cumplimiento de estos nuevos derechos progresistas wokistas. Pasamos de no intervenir en la libertad del otro a tener la obligación de hacer y proveer a otro de algo en concreto: bienes, servicios, símbolos, apoyos, pleitesías, adhesión, hasta orgullo, ensanchando las dimensiones del Estado en su vigilancia, control, aplicación de los nuevos derechos sociales adquiridos. Este progresismo inflacionista de derechos intervencionistas tiene una explicación tanto por la sociología así como por los economistas. Thomas Marshall, por el lado de la izquierda, con su libro de 1959 titulado Ciudadanía y Clase Social, nos dice que la ciudadanía se ha definido en términos de derechos adquiridos y cómo estos se han ido acumulando desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Los dividió en 3 etapas correspondientes a cada siglo y a cada categoría: derechos civiles en el siglo XVIII, derechos políticos del siglo XIX y derechos sociales en el siglo XX, todas en subsecuencia suponiendo un progreso humano. Por derechos civiles debe entenderse aquellos necesarios para la libertad individual, la libertad de expresión, el derecho a la propiedad, a la justicia, etc. Por derechos políticos, aquellos que permiten votar y ser votados. Es el derecho de libre asociación en partidos políticos. Por derechos sociales se entiende las variedades del bienestar económico y material, y con esto llevar una vida honrosa y civilizada. Como podemos ver, hay una diferencia sustancial entre los dos primeros y el tercero. Mientras los dos primeros tienen como base natural jurídica la negativa de no impedir, el tercero, que tiene que ver con los derechos sociales, obliga a los demás a ser los proveedores de aquellos bienes y servicios que procuran bienestar y civilización. Es decir, implican un control activo de la vida ajena de la sociedad, logrando todo ello por medio de la expansión de los aparatos del Estado. Ahora bien, por parte de la derecha, el economista Friedrich Hayek, en su libro de 1944, Camino de Servidumbre, subrayó la contradicción interna de este proceso de expansión cualitativa del Estado, puesto que la multiplicación de los tipos de derechos no representa en sí el progreso del hombre, sino de los aparatos coercitivos que planifican su vida. Nos dice y advierte que el creciente intervencionismo del Estado en la vida social conduce como consecuencia al totalitarismo. Y es que, para Hayek,
Con todo esto, lo que está muriendo es el concepto de derecho, que se entiende como un cuerpo de normas generales y abstractas que delimitan un campo de acción en el que cada uno de los individuos es libre para elegir sus fines y planes particulares, guiándose con la ayuda de su propio conocimiento y con una igualdad ante la ley. Es decir, las reglas de un juego social que condiciona la manera de competir para ganar sin que se transgredan tales reglas, así lo entiendo. Son las condiciones en las que los individuos pueden conseguir sus objetivos. Hayek nos dice que estas normas, por su naturaleza, son casi todas de carácter negativo, puesto que prohíben en lugar de obligar a actuar de cierta manera para cumplir fines. Así, tener un derecho significaba esencialmente estar protegido contra la injerencia no deseada y arbitraria de otro. Ahora bien, la tendencia actual, contraria, es decir, progresista, introducida por la mentalidad ingenieril racionalista y, obviamente, socialista, conciben al derecho no solo como un cuerpo de normas particulares para perseguir y cumplir fines que el Estado planeó con anterioridad, sino como órdenes de la autoridad. En unas palabras, la planificación del orden social, estropeando con ello los esfuerzos particulares que hacen los individuos para perseguir y conseguir sus propios fines. Ya desde ese tiempo Hayek denunciaba a las Naciones Unidas el cambio, o mejor dicho, la alteración de la concepción de lo que es el derecho, con esta nueva concepción social incompatible con el liberalismo clásico. Y la ONU encontró en la Declaración de los Derechos del Hombre esta incorporación definitiva que funde los derechos de la tradición liberal occidental con la concepción totalmente contraria venida de la revolución marxista rusa. En los hechos, declaran la existencia de unos derechos económicos y sociales que serían además humanos. Exigencias por medio de la ley que transgrede la libertad individual. Y esta concepción ingenieril venida de las Naciones Unidas conduce a los totalitarismos sociales democráticos que en la actualidad sufrimos las naciones alrededor del globo terráqueo. Siendo así que en las últimas 3 décadas que somos testigos de la irrupción y acumulación de categorías de derechos que continúan aumentando obligaciones y engrosando el aparato del Estado. De entre los más notorios son los derechos sexuales y los reproductivos, los derechos de identidad y hasta los climáticos, todos ellos transgresores de los derechos civiles. Los primeros, por vía del aborto, atentan contra el derecho a la vida. Los segundos te obligan coercitivamente a aceptar la autopercepción de género de terceros. Vaya idiotez. Y por los terceros, socavan desde la libertad de trabajar hasta la libertad de ingerir ciertos alimentos. Lo siguiente será, o mejor dicho, ya es, son los derechos de los animales como seres sintientes, aunque en los hechos se sigan criando industrial y masivamente en condiciones deplorables e indignas de todo ser vivo y nos sigamos comiendo por millares vacas, pollos y cerdos. Y próximamente, aunque parezca chiste, vendrá el derecho de los robots y las inteligencias artificiales. Más pronto que tarde a estos absurdos llegaremos y nos preguntaremos a estas alturas, claro está, ¿y por qué hacen todo esto? La verdad es que todo este progresismo, primeramente cultural, devenido en coerción jurídica, forma parte de un proyecto político de reducir a las personas a sus meros deseos, deconstruyéndolas o liberándolas de todo lo que lo condiciona. La moral, la responsabilidad, la historia, la cultura, la familia, la patria, la religión, la biología, el cuerpo, el sexo, etc. Esta liberación es en realidad un borramiento, una página en blanco, una tabla rasa, diría Steven Pinker, con la que es más sencillo implementar esos proyectos de ingeniería social. En pocas palabras, los individuos, no tiene caso denominarlos individuos, sino la masa social en su cualidad unificadora, que es la inconsciencia, queda liberada de todo orden natural, social y sobrenatural. Quedan sustraídos de todo lo que no sean ellos mismos. Si es que acaso, diría Krishnamurti, queda solo un cascarón hueco con un tal vaciamiento inmanencial. Con esto, y como ya referimos, pasamos de una serie de derechos que en principio, acorde a su naturaleza, eran defensivos y ahora, en su transgresión ontológica, a derechos ofensivos, coercitivos, donde el deseo, obviamente disfrazado de derecho humano, de unas minorías se convierten en ley para las mayorías. La idea es, a fuerza de ley, ir atomizando colectivamente al individuo en sociedad. Con esta coerción legislativa, permeando la cultura, la interacción social, quieren dejarnos en blanco, es decir, sin marcas comunitarias ni culturales firmes y claras que nos permitan desarrollar una existencia e identidad sana, con pleno sentido, como en este canal, un buen sentido, que es el menos común. Por lo tanto, básicamente, ¿para qué sirve el progresismo?
pues sirve, nos dice el señor Agustín Laje, para allanar el camino para la ingeniería social, desvinculando a la persona de toda una serie de lealtades e identidades sociales, culturales, religiosas, morales, familiares, nacionales y hasta, como ya dijimos en un punto anterior, biológicas, que podrían estropear el avance del poder político totalitario disfrazado de socialdemocracia derecho humanista que prima el bienestar y la justicia social. Digo, en esta suerte de Estado inflacionario derecho humanista. Y es que en esta lógica perversa y cortoplacista del juego político nos dice Agustín que pocas cosas habrá más populares y efectivas en su empobrecido, disminuido y predecible arsenal retórico del político ignorante, vulgar y ordinario que pulula en nuestros sistemas democráticos latinoamericanos que ser un ferviente defensor y ampliador de derechos, por más que la contrapartida que sobrevenga a mediano o largo plazo sea la bancarrota misma del derecho. Entonces, el progresismo es la ideología que alienta estos fenómenos y sirve con ello al globalismo, porque el globalismo necesita posicionar sus instituciones y aparatos de gobernanza global y con ello quebrar, romper, para reemplazar progresivamente al viejo régimen u orden político, el cual está condenado a morir por esas mismas leyes del movimiento histórico en que se promueve. Ahora bien, el wokismo, el término tiene algunos años ya de tendencia y relevancia, se entiende como una hermana del progresismo, aunque más bien yo lo veo como la parte específica y medular del activismo cultural. El término woke fue inventado por los militantes afroamericanos de Estados Unidos y el que en su conjugación gramatical significa despertar. Son aquellos que se han despertado, que son conscientes a la verdad de una serie de injusticias sistemáticas a las que están llamados a exterminar. Es el despertar frente al dormir como una metáfora predecible, pero que sirve para construir una atractiva vanguardia mediática y política salvadora, abocada a explotar la emocionalidad del buenismo social. El wokismo como manifestación psicopatológica del borramiento o inhabilitación del sentido común en la sociedad, o mejor dicho, del buen sentido, que es el menos común, como en este canal, puesto que activista que lo padece no está, en términos intermedios, bien de su cabecita. Es la expresión política más dura y desquiciada del concepto puro de la ideología progresista. Como microrrelato es demasiado pobre en su contexto maniqueísta en que se pretende fundar, a diferencia de los grandes relatos ideológicos políticos de los 3 siglos pasados. Por ejemplo, en el siglo XVIII, en la Ilustración, la nobleza privilegiada frente a la burguesía marginal. En el marxismo del siglo XIX, la burguesía que explota el proletariado. En el siglo XX, en las aparentes y últimas manifestaciones de totalitarismo, es decir, en el nacionalsocialismo, la raza aria que es degradada y las razas inferiores que la quieren degradar. A diferencia de estos ejemplos de grandes relatos, el wokismo, nos dice Agustín Laje, supone una explotación de pequeños relatos de opresiones por doquier, multiplicando así las identidades entre oprimidos y opresores hasta el infinito. Entonces, el wokismo gestado y abortado en el posmodernismo, la era que se caracteriza por la voluntad del deseo como hacedor de la realidad, está empeñado en detectar la opresión en las minucias de la vida. En resumidas, para estas personas trastornadas de la realidad contingente, cualquier diferencia en la vida que no sea a su favor es una opresión. Así pues, el wokismo, más allá del despertar cultural de los oprimidos, es netamente una ideología política porque, a última instancia, es el Estado el encargado de acabar con esta multiplicidad de sistemas opresivos a través de políticas públicas que procuran coaccionar a los opresores y liberar a los oprimidos por medio de mecanismos eufemísticos como la discriminación positiva, con el cual buscan legitimar el trato desigual ante la ley. Es decir, un trato igualitario ante la ley sería una total discriminación, una injusticia impuesta por quienes en su poder aún manejan los sistemas de opresión. El derecho, la ley, en un sentido desnaturalizado por el posmodernismo wokista, se convierte en un arma política coercitiva para la planificación social, cultural, sexual, racial, económica, asumidos y realizados por el Estado al servicio, junto con el progresismo, del globalismo. Pero para que esto suceda, tiene que haber un entramado político gubernamental estatal en las naciones partícipes de tal deterioro y dominio. Y aquí es donde entran los estados proxy y partidos políticos globalistas. Agustín nos explica a grandes rasgos que un estado proxy al servicio del globalismo se consuma cuando por vía de una reforma constitucional, una asamblea constituyente o una simple reinterpretación constitucional, el estado establece formalmente los instrumentos normativos del derecho internacional al mismo nivel que su norma constitucional o incluso, como ya sucede en la actualidad, por encima de ella.
Y esto es porque, si bien el Estado Nacional no es por definición un agente globalista, pero los partidos y los políticos que coyunturalmente los gobiernan sí pueden ser aliados consciente o inconscientemente de los globalistas. Como consecuencia, entre otras cosas, los estados proxy, eso quiere decir intermediarios, degradan su soberanía nacional en nombre de los objetivos de la humanidad, es decir, de los actores y sus objetivos quienes se han atribuido la representación de esa entidad colectiva del partido político globalista nacido del posmodernismo, con sus consensos globales fantasiosos e inconscientes con la realidad opresora. En ese sentido, esta inmensa burocracia internacional pública se superpone a menudo a las burocracias estatales, y no es poco frecuente que estas últimas busquen legitimar y aplicar sus políticas públicas como un reflejo de la voluntad de aquellos. Por ejemplo, las secretarías o ministerios de Economía hacen lo que diga el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Las secretarías de Educación hacen lo que le diga la UNESCO. Las de Desarrollo Social sueñan con cumplir las metas e indicadores de la UNICEF. Los ministerios o secretarías de Salud se aferran a las políticas sanitarias infundadas, cambiantes, improvisadas, contradictorias y lucrativas de la Organización Mundial de la Salud. Ministerios progres como de la mujer o de género y diversidad son apoyados adoptando las directrices de la ONU. Es decir, la sumisión de los estados y organismos proxy del gobierno es la nueva virtud estatista a destacar. Con relación a esta crisis de inflación de deseos hechas derecho, conocida como derechos humanos, en su afán invertido de crear derechos casi de la nada misma, como ya dijimos, los deseos, por ejemplo, que con ello se pueden llevar a cabo grandes planes y estrategias de ingeniería social, puesto que ya alejados del viejo derecho natural del liberalismo clásico, estos nuevos derechos no derivan de una naturaleza en común, sino de la fuerza política de los organismos internacionales que los crean, diseñan e imponen con un fin específico muy alejado de lo que aparenta. Nos explica Agustín que tanto los estados proxy, así como las organizaciones internacionales públicas, organizaciones no gubernamentales conocidas como ONGs, firmas y corporaciones características del poder económico y financiero, medios de comunicación y hasta universidades de prestigio mundial, cada uno de ellos cumplen con una serie de funciones determinadas y específicas para así obtener el dominio y poder que demandan en el entramado estructural organizacional que les corresponde. Por supuesto que aquí saltarán nombres mundialmente conocidos como Soros, Bill Gates, los Rockefeller, Rothschild, así como organizaciones como BlackRock, Open Society Foundation, Ford Foundation, etcétera, así como la convicción compartida de estos actores y sus organizaciones para planificar y coordinarse en sus respectivas agendas para llevar a cabo sus planes. Y esto lo llevará a concretizar con mayor notoriedad en el Foro Económico Mundial, mejor conocido como Foro de Davos. Davos refiere a la ciudad en Suiza donde se lleva a cabo las reuniones de la institución de gobernanza global de carácter económico más importante del mundo, y que sus planes y propósitos son vertidos a su vez en las instituciones globales de carácter semipúblico más importantes de todas, Naciones Unidas, con su agenda y los objetivos de desarrollo sostenible, mejor conocida como Agenda 2030, la cual está compuesta por 17 objetivos y 169 metas que por eso tienen que adquirir y leer el libro para entender en detalle el análisis que hace Agustín Laje de todo este entramado que se ha presentado como la agenda de la humanidad, cómo se implementa y cómo se dirige y controla que las naciones avancen en el camino que estos grandes filantroglobalistas han trazado para llevarnos a una dominación de la vida humana a escala de la totalidad del globo terráqueo. Pero, porque siempre hay un pero y un buen pero contra todo esto. Agustín nos propone algo valioso al final del libro, el momento de la resistencia, diría don Ernesto Sábato, la hora de los patriotas. Aquí es donde este libro no solo sirve para informar, para saber más de este tema, a la vez interesante, pero sobre todo en boga y crucial para tomar conciencia del mundo en que vivimos y sus matices y alcances metapolíticos que definen en los hechos concretos la vida misma de los ciudadanos en cualquier país que habitemos, sino que este libro se convierte en su fin teleológico, es decir, su fin último, persigue ser una herramienta intelectual para confrontar al globalismo. Este libro nos hace ver cuáles son sus entramados históricos, políticos e ideológicos, sus estrategias para generar y desarrollar sus fortalezas, pero a su vez nos dilucida de qué manera tales fortalezas pueden ser, a su vez, convertidas en sus propias debilidades. Y nos convoca al patriotismo como una actitud retrotópica, diría Bauman, como una nueva vieja actitud del rescate, la renovación de un carácter nacional de valentía ética e intelectual, haciendo un llamado de unión a la
las familias, a las iglesias, a los actores y partidos políticos verdaderamente patriotas del mundo, alejados de las convenencieras, cobardes, tibias, centros y pseudoderechitas, claro está. A todos estos individuos de bien, gente culta, de sentido crítico, inteligente, intelectual y moralmente llamados en el espectro político nueva derecha, que busca tender lazos de solidaridad política internacional para rescatar, devolver la soberanía a las naciones usando las mismas armas y artilugios tecnológicos y de comunicación que ha brindado la globalización para usarlo con todas sus fuerzas en contra del régimen que llamamos globalismo. Y es que estamos llamados a defender la libertad y la vida, y este desenlace histórico de beneficio común dependerá totalmente de lo que hagamos los patriotas, llámense libertarios, conservadores, soberanistas, da igual. Tenemos una responsabilidad histórica para con el mundo y las nuevas generaciones. La batalla cultural tendrá que ser ganada con inteligencia, incidiendo a ras de suelo en el terreno democrático, en una batalla electoral, ir paulatinamente cambiando lo malo por lo bueno, lo falso por lo verdadero, el discurso falaz por la acción y el hecho objetivo, concreto en real beneficio común. El globalismo aún está en su etapa embrionaria tal como la vivimos en la actualidad, pero esta ya padece de un gran miedo. Teme a esta batalla cultural, teme a la actitud electoral demostrada en El Salvador, en Argentina, en Estados Unidos, en Italia y demás países que han girado a la nueva derecha. Temen a la alternativa comunicativa disidente de Internet que con astucia y llevadas inteligente y temerariamente a cabo en sus mismas plataformas de comunicación social, aún con todos los algoritmos programados para ocultar y censurar la verdad. Teme el despertar de las iglesias, teme la correcta educación responsable de los padres de familia, como está pasando en este momento en Canadá, que hay marchas masivas y ausentismo en escuelas como medida de protesta contra las políticas de ideología de género y las injusticias impuestas y ejercidas desde la misma ley, del derecho que ya no es, recordando a Hayek. Porque recordemos que algo sea legal no lo convierte en justo. Teme al hartazgo social de imponer mentiras como verdad. Temen, nos dice Agustín Laje, a la voluntad de los pueblos y los resultados en las urnas. Como ya lo han demostrado aquellas grandes naciones que han girado a la nueva derecha, el globalismo sí puede ser derrotado, nos dice Agustín Laje, y la estrategia más viable es ir accediendo al poder del Estado. Allí es donde se pueden tomar las decisiones necesarias para quitarle, para desactivar todo el poder que han venido acumulando estos organismos globalistas. Necesitamos para ello una misma fuerza política avasallante, una red de partidos políticos patriotas de su peor pesadilla. Pero esto no ocurrirá si solo leemos el libro, si no somos conscientes de todo esto que implica, o si solo nos quejamos en foros y redes sociales. Un arma no lo es por el mero hecho de ser, tenerla y portarla. Un arma lo es cuando entra en acción efectiva para repeler una agresión. Y esta arma que nos ha dado Agustín Laje con más de 600 balas mortales que espera ser accionada para impactar en el meritito pecho del globalismo y enterrarlo de una vez por todas en el cementerio histórico de las pseudoideologías y sistemas que no han podido esclavizar de forma definitiva y permanente el espíritu libre del ser humano. Como dice León Argentino, viva la libertad, carajo, honor a quien honor merece, y el señor Agustín Laje se lo gana a pulso con su ejemplo de excelente cultura, valentía y patriotismo. Hay mucho más que se puede decir sobre el contenido de esta obra, pero querer abarcarlo en un video, incluso aunque hiciera un video por capítulo, no daría para entrar en detalle en cada uno de los temas que desarrolla. La verdad que es un libro extenso, muy detallado y completo que disecciona con gran inteligencia y conocimiento todas las aristas pasadas, presentes y futuras del fenómeno globalizador de nuestro tiempo, diría del tema de nuestro tiempo, Don Ortega y Gasset. Me centré, como dije al inicio del video, en profundizar más en los 3 primeros capítulos, los cuales los defino propiamente como filosofía de la historia de la ciencia política. Hice mi mejor esfuerzo por sentar una base argumentativa que te invite a adquirir el libro y profundizar en el tema de la obra. Esta y todas las demás que ha escrito Agustín son dignas de estar en cualquier biblioteca de un amante cualquiera de la literatura, la buena cultura y sobre todo, la libertad. No te pierdas en seguir las actividades divulgativas de Agustín en su canal de YouTube y sus redes sociales. Y si tienes oportunidad de asistir a alguna de sus conferencias, no lo dudes, te vas a llevar la más grata experiencia del mejor intelectual en ciencias políticas de habla hispana del momento y espero por mucho tiempo. Bueno, señoras y señores, esto fue todo de mi parte. Les agradezco al tomarse el tiempo para ver esta reseña. Si te gustó el video, por favor, coméntame algo. Es muy importante para mí que me puedas retroalimentar con alguna crítica constructiva acerca del libro o del video en general. Si tienes ganas que abordemos algún tema, ¿cómo no? También déjalo aquí abajo, comparte este material, pero eso sí, solo con personas como tú que consideres tienen un grado superior de conciencia para ver, entender y apreciar este tipo de contenido. Déjame un me gusta, por favor, para que el malvadísimo algoritmo progresista le dé relevancia. Con esto YouTube lo pueda sugerir y aparecerle a más personas como nosotros y que no quede rezagado este tipo de contenido. Quizás un poco duro y directo para algunos, pero no por eso menos cierto. Eso sí, que lo hacemos con mucha pasión y con la mejor intención y objetivo de remover, sacudir conciencias, de brindar, de aportar con mucho amor
algo de valor social. Suscríbete a mi canal, muchísimas gracias por tu presencia aquí y esto fue Sentido No Tan Común.